Bienvenidos seres terrestres, hoy volvemos con otra historia espeluznante que seguramente te dejará perplejo. Esto es La Cripta, relatos siniestros. El faro maldito. El faro de Orión se alzaba solitario sobre un acantilado rocoso, donde el mar se estrellaba contra las rocas con una fuerza aterradora. Durante generaciones, había sido el último bastión de seguridad para los marineros que navegaban por aquellas aguas traicioneras. Pero con el paso del tiempo, el faro se había ido desmoronando, y su luz ya no brillaba con la misma intensidad. Su faro había sido apagado hace años, pero las historias de lo que había sucedido allí seguían rondando el pueblo cercano, como un eco del pasado. David, un joven periodista de la ciudad, había llegado al pueblo por una asignación. Su editor le había pedido que investigara la historia del faro, ya que había habido rumores de que algo extraño sucedía cerca de él. Las desapariciones de varios pescadores locales en los últimos años habían dejado a todos con una sensación inquietante. Nadie había visto ni oído nada, pero algunos afirmaban que el faro estaba maldito. David no creía en esas supersticiones. Lo que buscaba era una historia que lo hiciera destacar. Así que, armado con su cámara, decidió pasar una noche en el faro, con la intención de captar algún fenómeno extraño y escribir un artículo que sus lectores no pudieran ignorar. Al llegar al faro, la primera impresión fue que estaba aún más desgastado de lo que había imaginado. La estructura de piedra, ennegrecida por la salitre y el paso del tiempo, se erguía en la cima del acantilado, como una sombra que observaba el mar. La puerta, de hierro oxidado, chirrió al abrirla, como si una presencia invisible la recibiera. Dentro del faro, la oscuridad era espesa. Los escalones de la escalera que conducían al faro en la cima crujían bajo sus pies, pero David siguió subiendo, motivado por el deseo de encontrar alguna pista, alguna evidencia de lo que sucedía allí. A medida que subía, una sensación extraña lo invadió, una presión en el pecho que no podía identificar, como si alguien lo estuviera observando. Finalmente llegó al salón del faro, un pequeño cuarto vacío, con una ventana rota que ofrecía una vista panorámica del mar. El viento soplaba fuerte fuera, y las olas se estrellaban violentamente contra las rocas, pero dentro del faro todo era silencio. David comenzó a colocar su equipo, preparando la cámara para grabar cualquier cosa fuera de lo común. De repente, escuchó un leve susurro, como si alguien estuviera murmurando a su lado. Se giró rápidamente, pero no había nadie. El sonido cesó tan pronto como lo percibió. Pensó que probablemente había sido el viento o su imaginación, y siguió trabajando. Sin embargo, el murmullo se repitió varias veces más, siempre tan bajo que parecía imposible de identificar, pero siempre ahí, como una presencia oculta. Cuando se acercó a la ventana rota, algo llamó su atención. Una figura distante, en la orilla del mar, parecía estar de pie allí, mirando fijamente el faro, pero cuando intentó enfocar la cámara, la figura desapareció en la niebla. David pensó que quizás era una visión provocada por el cansancio, así que se sentó en el suelo, buscando en sus notas, tratando de calmarse. De pronto, la puerta del faro se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor, haciendo que David saltara de su asiento. El sonido reverberó en las paredes, como si alguien lo hubiera cerrado violentamente desde afuera. Salió corriendo hacia la puerta, pero la manija no se movía. Estaba atascada. Golpeó la puerta con todas sus fuerzas, pero no cedió. Un susurro comenzó a llenar el aire, esta vez mucho más fuerte, y comenzó a tomar forma. «No salgas», decía la voz, arrastrándose con un tono gutural y frío. David se quedó inmóvil, paralizado por el miedo. El sonido se intensificaba, y lo que parecía ser un eco de voces se multiplicaba, como si estuvieran susurrando desde las paredes mismas. De repente, la luz que quedaba en la torre se apagó, sumiendo la habitación en una oscuridad total. El sonido de las olas y el viento se desvaneció por un instante, y todo quedó en absoluto silencio, pero solo por un momento. Un fuerte golpe, como si algo pesado hubiera caído al suelo, resonó en el piso superior. David, con el corazón acelerado, comenzó a subir rápidamente por las escaleras para investigar. A medida que avanzaba, los murmullos se volvían más claros, más aterradores. En el último tramo de la escalera, vio algo que lo paralizó por completo. Una sombra enorme, oscura,
se cernía sobre el borde de la torre, justo donde el faro había estado. La figura era alta, delgada, y se movía con una fluidez antinatural, como si estuviera flotando. Sus ojos, brillando con una luz amarillenta, lo miraban fijamente desde la penumbra. «¿Qué quieres?», gritó David, sintiendo cómo su cuerpo temblaba de terror. La figura no respondió. En lugar de eso, extendió una mano delgada hacia él, como si lo invitara a acercarse. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar, y las paredes del faro resonaban con un sonido extraño, como un murmullo lejano, pero creciente. David dio un paso atrás, pero la figura avanzó hacia él, y algo en el aire se rompió. Una corriente fría recorrió su cuerpo haciendo que sus dientes castañetearan. El faro comenzó a moverse, como si fuera parte de una maquinaria ancestral. Un estruendo ensordecedor llenó la torre, y una ráfaga de viento irrumpió en la habitación, haciendo volar todo a su paso. La figura desapareció en un parpadeo, y en su lugar apareció algo aún más terrorífico, un mar de rostros, muertos, flotando frente a él. El aire se llenó de lamentos, voces lejanas, casi inaudibles, comenzaron a llamar a David por su nombre. La cámara que había dejado sobre el suelo comenzó a grabar por sí sola, capturando las imágenes de rostros distorsionados que parecían surgir de las paredes mismas. En un impulso desesperado, David salió corriendo de la torre, buscando la salida. Pero las escaleras lo llevaban una y otra vez de vuelta al mismo lugar. Cada vez que pensaba que estaba cerca de la salida, las puertas se cerraban y las sombras lo rodeaban más y más. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, David salió del faro, pero cuando miró hacia atrás, vio que el faro ya no estaba. El acantilado y el mar seguían allí, pero la torre se había desvanecido, como si nunca hubiera existido. David no regresó al pueblo. Nadie volvió a verlo. Solo quedó su cámara, encontrada en la orilla del mar, con las últimas imágenes grabadas de su desesperación, las sombras y los rostros que aún susurraban en el viento. El faro de Orión permanece allí, en el horizonte, esperando a ser reclamado nuevamente por el mar. Cada vez que el viento sopla con fuerza y la niebla cubre la costa, los murmullos del faro pueden escucharse nuevamente, llamando a aquellos que se atreven a acercarse, para que nunca más encuentren su camino de regreso. Seres terrestres, espero que esta espeluznante historia la hayan disfrutado. Una simple visita a un faro se puede transformar en una pesadilla, como lo fue para David al visitar el misterioso faro de Orión. Esto fue La Cripta, Relatos Siniestros. Muchas gracias.